Bueno, pues ahora vamos con el review de El milagro de Anna Sullivan. Bueno, originalmente se llamaba The Miracle Worker, pero bueno, es igual. El título en español también está bastante bien. Bueno, esta película de 1962 es una de las mejores que he visto respecto al tema de pues gente con problemas, discapacidad, problemas para adaptarse, tal y cual, ¿no? Sin duda, y obviamente está basada en una historia real y todo es prácticamente igual a como pasó en la vida real, ¿no? Bueno, pues no sé por dónde empezar. La verdad es que esta película es una verdadera maravilla. Rodada en blanco y negro, nos narra pues lo que ocurrió de verdad a una chica que se llamaba Helen Keller y lo que pasó con su mentora, Anna Sullivan, ¿no? La historia es la siguiente, y así es como ocurre en la vida real. O sea, esto es como ver la vida real, ¿no? Y hecho con una maestría cinematográfica pura y dura, como meten la música, esos planos, las secuencias, es impresionante. Bueno, la historia es la siguiente. Helen Keller, ¿no? Pues es una niña que nació pues en el seno de una familia mediano alta, ¿no? Nació normal, sin ningún tipo de problema, pero un día, ¿no? Pues un día de frío, ¿no? Y tal, se ve que tuvo una fiebre muy alta. La fiebre pues era muy rara, ya sabéis que antes tampoco la medicina estaba por estas labores, es una fiebre, se puede curar con esto, con lo otro y tal, pero bueno, realmente pasó una fiebre muy mala y pues se intentó salvarla, ¿no? Estuvo chunga la cosa y lo consiguieron. Pero al poco se dieron cuenta, en concreto su madre, ¿no? Que siendo un bebé, le pasaban la mano por delante y sus ojos no respondían, como si estuviera ciega, y le daban palmadas, hacían ruidos y la niña no hacía nada. Conclusión, la niña se había quedado sorda y además ciega. Si ya es chungo estar sordo, bueno, te queda el lenguaje de los sordomudos, te queda la vista. Y es chungo estar ciego, no ves nada, pero te queda tu sentido del oído y te queda el poder aprender mediante él. Bueno, imaginaos estar sordo y ciego a la vez. ¿Cómo esa niña iba a establecer contacto con el mundo? No puede ver, no puede oír. Los únicos sentidos con los que podía guiarse eran los menos desarrollados por el ser humano. El olor, el tacto y el sabor. Pero joder, ¿qué vas a hacer? O sea, todo su mundo se reducía a lo que ella podía tocar. Nada más. Nada más. Y obviamente la familia se queda aterrorizada ante eso. Pobre niña, ¿qué le ha pasado a nuestra pobre hija? O sea, obviamente la niña no veía ni oía y por lo tanto pues su vida se reducía a lo que tenía al alcance de sus manos, porque el único contacto que podía establecer con el mundo era eso. Nunca había oído la voz de su madre, bueno, no creo que la recuerde de bebé, ni nunca había visto nada. Claro, si esta niña hubiera tenido, esta mujer, vamos a decir, esta persona se hubiera quedado ciega y sorda a los 23 años, pues yo imagino que sería un shock, vamos, durísimo para la persona. Habría tenido una vida detrás de sí en la que había gozado de los sentidos y sabría de qué va el asunto, ¿no? Podría recordar las cosas. Pero si no has visto ni oído nada, ¿cómo vas a iniciar la comunicación? No solo con las personas, sino con el resto del mundo. ¿Cómo te explican las cosas? Helen Keller crece, ¿no? Y pues ya cuando es más una niña de, no sé, cuando tiene aquí la película, 12, 13, 14 años o por ahí, ¿no? O menos, ahora no recuerdo. Pues sus padres tienen problemas con ella, ¿no? Porque claro, de tanta penita que les da y tal, la han convertido en una niña consentida, le dan todo lo que quiere y tal, y la niña se convierte en un verdadero estropicio de crío. O sea, todo lo que no se le da es una pataleta. Se vuelve una persona violenta, se cierra en sí misma. O sea, obviamente tiene la frustración que tiene cualquier ser humano de no poder sentir y comunicarse. La comunicación es indispensable en el ser humano, ¿ok? Imaginaos lo que es no poder hablar ni oír a nadie, y lo único que te queda es tocar a la gente, pero que poco se puede expresar. Es que es muy pobre, y la niña estaba desesperada, su familia también, un caos. Y entonces entró en acción Anna Sullivan, que fue una mujer que también había sido ciega. Bueno, no es que esté ciega, pero bueno, algún problema en la vista tenía, y la verdad es que se sentía muy culpable, ¿no? Por lo que le había pasado a su hermano, ¿no? Un trauma que tenía y tal. Y pues un modo de redimirse para ella pues fue iniciándose en la educación de niños con problemas de este tipo, ciegos, sordos, hasta que se enteró del caso de Helen Keller y, joder, sorda y ciega. Pero ella sabía que podría hacerlo, ella tenía fuerza de voluntad y sabía que si el problema era que era una niña malcriada, fácil solución tenía. Así que fue para la casa y se convirtió, digamos, en su maestra, ¿no? Que le enseñó a comunicarse, a expresarse, y obviamente Helen Keller luego creció y daba conferencias, escribió libros, fundó centros para la enseñanza de niños con problemas y tal y cual. Bueno, Helen Keller está interpretada por Patty Duke y Anna Sullivan está interpretada por Anne Bancroft. Las dos excelentes actrices, obviamente una es más mayor que la otra, pero hacen su papel impresionantemente. O sea, imaginaos,
Patty Duke no era ni ciega ni sorda, entonces tenía que interpretar un personaje que carecía de estas cualidades, por lo cual pues siempre tenía la mirada como perdida y sus movimientos eran extraños y digamos como espasmódicos, ¿no? Lo cual lo interpreta excelentemente la niña, sus pataletas, su interacción con Anna Sullivan, espectacular. Y Anne Bancroft a la vez pues interpreta el personaje de Anna Sullivan a la perfección. Tengo que decir que las actrices que interpretaban a estas personas son bastante más guapas en esta película que lo que fueron en la vida real, por lo que he visto, vamos, a no ser que las fotos o los pintados pierdan algo. Pero bueno, es decir que Anne Bancroft se agradece mucho su interpretación como una mujer madura, seria, muy mujer, ¿no? Que va a tener que tirar para adelante pues con el pedazo de problemón que se le ha puesto por delante, pero que ya sabe que le va a encontrar solución. Las dos excelentes actrices interpretando excelentemente sus papeles y la historia es apasionante, o sea, yo no sé ya qué más se puede pedir. Entonces, claro, Anna Sullivan se da cuenta del problema. El problema de esta niña es que ha sido mimada hasta la saciedad. Tiene todo lo que quiere a la de 3. Por lo tanto, va a tener que quitarle esas manías y obviamente también va a tener que empezar a enseñarle a comunicarse. ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, ella obviamente lo va a hacer por el lenguaje de los sordomudos. Helen Keller, pues obviamente cuando uno es sordo, hay sordos que saben hablar, ¿no? Obviamente no oyen lo que dicen, pero por la vibración de las cuerdas vocales, etcétera, pueden aprender a vocalizar y más o menos a que se entienda. Claro, Helen Keller no se había oído nunca y tampoco podía leer los labios, entonces hablar era una cosa que quedaba un poco de lado. Pero sí que podía enseñarle el lenguaje de los sordomudos. Lo que Anna Sullivan hacía era, le cogía la mano así y le decía, esto es, no sé, vaso, y le hacía los símbolos para que ella con el tacto aprendiera la forma que tenían las manos y pudiera decirlo. Pero claro, el problema no era enseñarle el significado de las cosas, esto es tierra, esto es árbol, esto es casa, esto es madera, esto es un clavo, esto es martillo. El problema era enseñarle a que entendiera que estaba aprendiendo. Es decir, tú a un ciego le puedes hablar normal y le puedes hacer entender las cosas, pues mira, tocas esto y esto es tal, y esto es lo otro. O sea, es así de fácil, por el sonido que emite, lo que tú quieras. Y para los sordos tienes el lenguaje de los sordomudos y pueden ver las cosas. Pero claro, si no ves ni oyes, ¿cómo te hago entender que los símbolos que yo te estoy haciendo con las manos simbolizan aquello o aquella cosa concreta o abstracta? Más difícil aún sería pues para ella interpretar pues como que es, por ejemplo, la sensación alegría y tal. Pero obviamente cosas concretas como el nombre de objetos y tal se podían entender, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hizo Anna Sullivan? Claro, le costó trabajo, sangre y sudor hacerle entender a Helen Keller el significado de las cosas. Le decía, mira, esto es tal. Y la otra asociaba que haciendo el símbolo se le daba el objeto. Helen Keller lo asociaba, pero aún no sabía bien que esos símbolos representaban, esa palabra representaba tal objeto o tal cosa. Por lo tanto, Anna Sullivan tenía doble faena. Educarla, obviamente, porque comía yendo dando vueltas alrededor de la mesa y pillando de los platos, no sabía estarse sentada, si no le dabas algo que quería empezaba a dar pataletas y de todo. Y bueno, escenas buenísimas como en la que le está intentando enseñar a sentarse en la mesa, ¿no? Y ella no quiere, y no quiere, y no quiere. Y Anna Sullivan se sienta en la mesa y empieza a comer, ¿no? Como diciendo, bueno, ya te sentarás. Y la otra se levanta y le quiere coger del plato y Anna Sullivan le hace que no. Le quita la mano. Y Helen Keller se queda así, ¡pa! Le suelta una hostia. Entonces Anna Sullivan, ¡pa! Le suelta otra hostia. Helen Keller, ¡pa! Le suelta una hostia más fuerte. Y Anna Sullivan, ¡pa! Le suelta otra hostia. Se empiezan a hacer bofetadas ahí. Y hasta que la otra se queda como, coño, esta no va en broma, ¿no? Para educarla, o sea, fijaos qué patético, ¿no? Que sería hoy en día que seguro que le hostias a esa niña y la gente sería, ¡ay! ¿Cómo le puedes pegar? No se educa pegando y tal. Señores, a veces a un niño pequeño una hostia es lo mejor que le puedes hacer para educarle. Vamos, lo dejas clarito y sin ninguna palabra. Que es violento, que es maltrato. Perdón, maltrato es abusar, vamos, de mala manera de un niño por pura ira, por puro sentimiento, no para querer hacerle algún bien. Vamos, yo estoy seguro de que si un hijo hace algo mal, se le puede inculcar con palabras, con un castigo y tal. Vamos, las hostias es al último a lo que se tiene que recurrir. Pero a veces con una hostia lo dejas todo tan claro que ya no te puede dar más problemas eso, vamos, de ninguna manera. Y así Anna Sullivan y todos los de su familia obviamente no creían en abofetear a ningún hijo para educarle. Pero en este caso Anna Sullivan lo emplea en su manera justa y en su manera adecuada para que la niña aprenda. Lo cual no tiene que ser malo. Con estas chorradas de la ley del menor y el maltrato que son ridículas, que es porque un hijo le pega a un padre, que no un padre a un hijo, o sea, es tremendo.
Entonces, Anna Sullivan, pues mediante estos métodos va intentando incentivar en la niña el deseo de aprender y de comunicarse y de todo. O sea, Anna Sullivan se convirtió en la mejor amiga, como su hermana, ¿no?, de Helen Keller. Helen Keller agradecida obviamente de la ayuda que daba Anna Sullivan. Una película sensacional, a mí me encantó, lo pillas todo a la primera, o sea, no es todo rápido, no va toda leche, o sea, todo va en su justa medida, como debiese ser en la vida real, y te enseña realmente los valores, ¿no?, que quiere inculcar Anna Sullivan a la niña, ¿no? Lo entiendes tú perfectamente, cómo se quiere llegar a las conclusiones y tal. Impresionante, por ejemplo, la escena en la que Helen Keller por fin comprendió, ¿no?, lo que era el entender, el enseñar, ¿no? Cuando descubre el significado de la palabra agua, que fue la primera, o de las primeras palabras que aprendió. Hay un problema en la mesa y tal, y ella se la lleva afuera. Y entonces en ese momento, cuando está bombeando en la fuente, ella dice agua, bueno, a su manera, ¿sabes? Como ella sabe. Y entonces en ese momento su cerebro relaciona, ¿no?, las palabras que Anna Sullivan le dice con el brotar del agua de la fuente. Y en ese momento ya se da cuenta, ¿no?, de que eso significa agua. Y Anna Sullivan empieza a enseñarle, ¿no?, todas las palabras, y todo ese momento es buenísimo. Y como ese momento, cualquiera que componga esta magnífica y sensacional película, que para mí es de lo mejor que ha parido el cine. Gracias.